Imagina que lo poco que conocías como hogar desaparece. Tus amigos, tu idioma, tus rincones seguros, todo queda atrás. Tu madre consigue trabajo en otro continente y, sin opciones, te mudas con ella a un lugar donde no entiendes lo que dicen, no sabes cómo actuar y donde cada día te hace sentir más pequeño. Así comienza la historia de Dre Parker, un niño de 12 años que llega a China con una maleta, una sonrisa forzada y el corazón lleno de ansiedad. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla silenciosa, burlas, golpes, soledad. Y lo más injusto es que sus enemigos no son otros niños comunes, sino chicos entrenados en Kung Fu, preparados para obedecer ciegamente a un maestro que predica la violencia sin compasión. Dre no tiene armas, no tiene entrenamiento, no tiene aliados y lo más duro, no tiene escape. Pero justo cuando todo parece perdido, aparece una figura inesperada. No es un superhéroe, es un conserje, un hombre solitario, callado, que poda bonsáis y evita el contacto visual. Su nombre es Señor Han. Y lo que nadie sabe es que detrás de su silencio vive una tristeza profunda, un pasado roto. Y una sabiduría ancestral que puede cambiar el destino de Dre. Este no es solo un viaje de patadas y torneos, es un viaje de sanación, de transformación interior. Porque la verdadera pelea no es contra los golpes de otros, sino contra las heridas que llevamos dentro. Hoy vas a aprender cómo ganar en Karate Kid 2010. Y ganar aquí no significa destruir al enemigo, sino vencer el miedo, redimir el dolor y levantarte cuando todo lo demás quiere verte caer. Prepárate. Esta batalla no se libra en un dojo, sino en el corazón. ¿Estás listo para pelear por ti mismo? Estrategia número 1. La batalla más difícil es adaptarse, versión ampliada y profundizada. Antes de lanzar el primer golpe, hay que entender el campo de batalla. Y en Karate Kid 2010, ese campo no es un dojo, es un país entero. Para Dre Parker, el verdadero desafío no comienza en el torneo, sino desde el momento en que baja del avión y pisa suelo chino. Todo es diferente. El idioma, las reglas sociales, la comida, los gestos, las miradas. Hasta la forma en la que camina lo hace sentirse fuera de lugar. No se trata solo de sobrevivir en una nueva escuela, sino de aprender a existir en un mundo que no te está esperando con los brazos abiertos. Aprende las reglas del nuevo mundo. La victoria comienza con la adaptación. Dre no puede imponerse actuando como si aún estuviera en Detroit. En China los códigos son distintos. Si no los entiendes, te conviertes en blanco fácil. La clave no está en resistirse al cambio, sino en observarlo con inteligencia. Escuchar más de lo que hablas, mirar cómo se comportan los demás, captar los pequeños detalles que construyen el respeto en esa sociedad. La humildad es tu primera defensa. Intentar aparentar fuerza cuando estás rodeado de desconocimiento solo expone tus debilidades. Dre aprende que hacerse el valiente solo lo hunde más. Es cuando empieza a aceptar su ignorancia, cuando baja la guardia y admite que necesita ayuda, que el cambio comienza. Porque nadie puede enseñarte si te crees que ya lo sabes todo. La humildad es una puerta que abre caminos donde antes solo había muros. Entender tu entorno es la base del dominio. Cada cultura tiene su propio ritmo, cada persona, su propio lenguaje corporal, cada grupo, su propia jerarquía silenciosa. Dre descubre que para poder moverse con seguridad en ese mundo, primero tiene que observar. Y quien observa, anticipa. Quien anticipa, actúa con sabiduría. Y quien actúa con sabiduría, rara vez pierde. Adaptarse no es rendirse, es una forma superior de lucha. Porque no hay mayor muestra de fuerza que tener la inteligencia para transformarte sin perder tu esencia. Y en ese proceso, Dre deja de ser un niño perdido y empieza a convertirse en un guerrero silencioso. Estrategia número 2. No se trata de golpear, sino de controlar, versión ampliada y profundizada. Cuando pensamos en artes marciales, solemos imaginar puños, patadas, velocidad. Pero el señor Han enseña una verdad mucho más profunda. La verdadera fuerza no está en el golpe, sino en la capacidad de contenerlo. Y ese mensaje, tan simple pero tan poderoso, es lo que transforma a Dre de un niño impulsivo a un verdadero practicante de Kung Fu. Ponerse y quitarse la chaqueta no era un castigo, era formación invisible. Dre no lo entiende al principio. Repite una y otra vez el mismo movimiento. Colgar la chaqueta, recogerla, ponérsela, quitársela. Días enteros, frustrante, absurdo.
Pero en silencio, su cuerpo empieza a memorizar disciplina, su mente empieza a moldearse. El señor Han no le estaba enseñando a defenderse, le estaba enseñando a controlarse. Cada gesto, repetido con intención, fortalece el carácter y entrena algo más importante que los músculos: la mente. La técnica viene después de la paciencia. Dre quiere pelear, quiere moverse, impresionar, defenderse. Pero Han le enseña que eso viene después. Primero hay que escuchar, hay que seguir instrucciones sin comprenderlas del todo, confiar en el proceso sin exigir resultados inmediatos, porque la técnica sin control es solo ruido. Y Dre no necesita ser más ruidoso, necesita ser más sabio. El control emocional es más poderoso que cualquier movimiento físico. El miedo, la ira, la frustración son enemigos más peligrosos que un oponente físico. El señor Han enseña que el verdadero Kung Fu se ve cuando no peleas aunque podrías hacerlo, cuando eliges mantener la calma frente a la provocación, cuando tu interior permanece firme aunque tu entorno sea caos. Dre empieza a entender que no se trata de pelear mejor que los demás, se trata de no pelear cuando no es necesario, de elegir el momento justo para actuar, de dominarse a sí mismo, porque ¿quién se domina? Ya venció la batalla más difícil. En este punto, Dre ya no está aprendiendo a golpear, está aprendiendo a hacer. Estrategia número 3. Canaliza el dolor para sanar y crecer. Versión ampliada y profundizada. Hay heridas que no se ven. Algunas sangran en silencio, y en Karate Kid 2010, tanto Dre como el señor Han caminan con cicatrices que no están en la piel, sino en el alma. Dre carga el rechazo, la humillación, el miedo de no encajar. Pero Han arrastra un dolor aún más profundo, la pérdida de su esposa e hijo en un accidente que lo dejó emocionalmente congelado, repitiendo cada año el ritual de reparar un auto destruido, como si así pudiera reparar su vida. Sanar por dentro es más urgente que aprender a golpear. Antes de defenderse con el cuerpo, Dre necesita enfrentarse a lo que lleva dentro: inseguridad, soledad, tristeza. No hay defensa externa que sirva si el corazón está roto por dentro. Y Han lo sabe. Por eso, antes de enseñarle a lanzar una patada, le enseña a respirar, a confiar, a dejar salir el dolor. Porque en el camino del guerrero, el primer combate es contra uno mismo. La empatía crea un vínculo inquebrantable. Han no entrena a Dre como un alumno cualquiera, lo ve, lo escucha, lo entiende. Y Dre, al notar ese dolor escondido en los ojos de su maestro, también comienza a mirar más allá de sí mismo. Ya no es solo un niño buscando defensa, es un alma reconociendo a otra herida. Ese lazo entre ambos se vuelve el corazón del entrenamiento. No solo sudor, sino redención compartida. Las artes marciales son una medicina, no un arma. El Kung Fu de Han no fue creado para destruir, sino para equilibrar. Cada movimiento, cada postura, cada respiración son parte de una terapia que alinea el cuerpo con el alma. Donde otros enseñan a atacar, Han enseña a sanar. Porque el arte verdadero no es el que derriba al enemigo, sino el que levanta al caído. El dolor no desaparece, pero se transforma. Y Dre, con cada paso, cada caída, cada lección, deja de ser un niño temeroso y comienza a sanar, no por lo que aprende con los puños, sino por lo que descubre dentro de sí mismo. El Kung Fu lo hace más fuerte, sí, pero más humano aún. Estrategia número 4. Conoce a tu enemigo y a su maestro, versión ampliada y profundizada. No todos los enemigos llevan una máscara de villano. Algunos sonríen, dan órdenes firmes, se hacen llamar maestro, pero en realidad entrenan soldados, no estudiantes. Y eso es lo que Dre Parker descubre cuando se enfrenta a sus agresores. No son solo niños con rabia, son el reflejo de un sistema que los ha programado para odiar, atacar y humillar sin remordimiento. El enemigo no siempre es el chico que te golpea, sino el adulto que lo programó para hacerlo. Los golpes de Cheng duelen, su hostigamiento es cruel, pero Dre pronto comprende que él no es el verdadero origen del conflicto. Cheng solo repite lo que le enseñaron: obedecer sin cuestionar, lastimar sin dudar. El problema no es su fuerza, sino la ideología que lo entrena para usarla sin humanidad. El verdadero enemigo está detrás, un maestro que promueve la violencia como virtud y elimina la compasión como debilidad. El sensei enemigo entrena sin honor, sin compasión, sin piedad. Estas 3 palabras no son solo frases, son un veneno.
El maestro del dojo rival ha construido una filosofía de poder basada en la humillación. Para él, la victoria justifica todo, incluso aplastar a un oponente herido. Ese tipo de enseñanza no forma guerreros, forma máquinas de guerra vacías. Y cuando un maestro pierde el honor, sus alumnos se convierten en armas fuera de control. Derrota el sistema. No solo al oponente, Dre no está solo peleando por un trofeo. Está enfrentando una estructura corrupta, un modelo educativo deformado que fabrica agresores sin alma. La verdadera victoria no es dejar a Chen en el suelo, es demostrar que el respeto, el autocontrol y la compasión son más poderosos que la agresión sin límites. Cada movimiento de Dre en el torneo no solo es una técnica de defensa, es una declaración de principios, y cuando el enemigo se rinde, no es solo el niño el que cae derrotado, sino el maestro que lo usó como peón. Conocer a tu enemigo es importante, pero entender quién lo formó y por qué es la clave para romper el ciclo. Dre no solo vence a su rival, desenmascara el sistema que lo creó, y eso es una verdadera victoria. Estrategia número 5. Enfrenta el torneo como una prueba interna, versión ampliada y profundizada. A veces, las batallas más importantes no se libran contra otra persona, sino contra uno mismo. En Karate Kid 2010, el torneo no es simplemente una competencia. Para Dre Parker es un altar de fuego donde se prueba el alma, una confrontación directa entre su antigua versión, insegura, temerosa, quebrada, y el nuevo ser que ha nacido del entrenamiento, el dolor y la transformación. El torneo no es por un trofeo, es una afirmación de identidad. Dre no necesita ganar para ser reconocido, necesita pelear para reconocerse a sí mismo. Cada paso hacia el centro del tatami es un acto de valentía, cada enfrentamiento es un espejo, y cada golpe recibido es una pregunta. ¿Quién eres ahora? ¿El niño que huía? ¿O el joven que aprendió a resistir? El dolor no se esquiva, se enfrenta con dignidad. Cuando Dre cae, lesionado, podría rendirse, nadie lo culparía. Ya ha demostrado coraje, pero él elige seguir. No por orgullo, no por revancha, sino por principio. Pelea con una pierna herida, con el cuerpo agotado, con los ojos llenos de miedo, pero también con el corazón firme, el alma encendida y el espíritu de alguien que ha entendido que el verdadero dolor es no intentarlo. Ganar es mostrar que nadie puede arrebatarte tu valor. El miedo está ahí, el sudor, la sangre, las dudas. Pero Dre no pelea para demostrar que es el mejor. Pelea para demostrar que es libre. Libre del miedo, libre de la humillación, libre de su antiguo yo. No importa cuántas veces tiembles, lo que importa es que no retrocedas. La patada final no es solo espectacular, es la liberación del alma. Ese salto, esa patada giratoria, no es un simple movimiento de kung fu, es una explosión emocional. Es todo lo que Dre ha vivido condensado en un segundo. El rechazo, el entrenamiento, la pérdida, el coraje, la superación. Es el símbolo de su renacimiento, y cuando impacta, no solo cae el rival, cae también la última barrera que lo separaba de su grandeza. Ese torneo no fue el final de su viaje, fue el momento en que él mismo decidió quién era, porque ganar, en realidad, no es levantar una copa, es levantar el alma. Al final, Karate Kid 2010 no es una historia de golpes bien lanzados ni de técnicas impresionantes, es la historia de un niño que pudo haberse roto, pero eligió reconstruirse. Dre Parker no ganó por ser más fuerte ni por dominar una patada perfecta. Ganó porque cuando todo en él pedía rendirse, decidió seguir. Su victoria no fue solo en el torneo. Fue en cada momento en que enfrentó el miedo, la soledad y el dolor con el corazón firme. Fue en cada caída que transformó en impulso, en cada lágrima que se convirtió en fuego y en cada gesto de respeto que usó como escudo contra la violencia. Porque el señor Han nunca lo entrenó para destruir, lo entrenó para resistir, para sanar, para crecer. Le enseñó que el verdadero kung fu está en cómo vives, no solo en cómo peleas, que el mayor enemigo no es otro chico en el tatami, sino el miedo que te dice que no puedes levantarte. Y Dre lo hizo, se levantó, una y otra vez, con dolor, con miedo, con una pierna herida, pero con un espíritu que ya nadie podía quebrar. Comenta abajo, ¿cuál fue la escena que más te marcó de esta película? ¿El entrenamiento de la chaqueta? ¿El momento en que pelea lesionado? ¿El salto final?
Suscríbete si tú también crees que las batallas más importantes se ganan con el alma. Comparte este video si alguna vez sentiste que no pertenecías y aún así decidiste no rendirte, porque como Dre aprendió, no se trata de pegar más duro, se trata de no dejar de luchar.